tardes para todos. Buenas tardes, ¿cómo están? Le estaba robando los materiales al compañero. Un pequeño traspapele de papeles. Les estamos dando la bienvenida, agradeciéndoles la preferencia y la deferencia de acompañarlos y construir juntos este formato informativo a esta hora de la tarde. Algunos temas que se generaron en las últimas horas, otros que están hoy en la actualidad. Con todos ellos y algunos temas de fondo que siempre nos acompañan, es que armamos esta grilla de la tarde en casa. Como por ejemplo el fallo de la Suprema Corte de Justicia con respecto a determinar que el Ministerio de Salud Pública deba entregar medicamentos caros, medicamentos de alto costo a pacientes, en general pacientes oncológicos, que no puedan costeárselo. Según detalla el país, la sentencia de la Corte declara inconstitucional e inaplicable el artículo 7 en su inciso 2 de la ley 18.335, que habilita al Ministerio a administrar fármacos que solo están incluidos en el formulario único de medicamentos. Y según explicó Ricardo Pérez Manrique, el presidente de la Suprema Corte, se entendió en este fallo, en mayoría, que esta norma viola el artículo 44 de la Constitución, que establece la obligación del Estado de suministrar el tratamiento adecuado a las personas que están en estado de indigencia o que no tienen recursos, que dice claramente en su segundo párrafo, dice, el Estado proporcionará gratuitamente los medios de prevención y de asistencia tan solo a los indigentes o carentes de recursos suficientes. Obviamente no especifica qué tipo de medios le proveerá, pero se supone que son todos. Así lo interpreta la Suprema Corte, según el propio Pérez Manrique señala, en un tipo de fundamentación que pretende contemplar hasta donde sea posible la legislación que el Estado uruguayo suscribió en materia de derechos humanos. El fallo se fue logrado con el voto de la mayoría de los ministros. Pero ahora vamos a acercarnos a la interpretación del destacado abogado constitucionalista, el doctor Martín Rizo, que ha planteado que la sentencia de la Suprema Corte tiene fundamentos sólidos y que defiende claramente uno de los derechos básicos, como es el derecho a recibir el tratamiento médico apropiado para la enfermedad que se padece. Yo creo que Perogrullo no debe haber redactado ninguna frase de nuestras leyes, pero esto parece caerse de su propia lógica y, sin embargo, hasta el día de hoy no hemos logrado un fallo como este. El doctor Rizo dice que ningún habitante puede estar excluido de este derecho. Doctor Rizo, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿Por qué es materia de discusión algo que, como usted lo acaba bueno, como yo acabo de leer, usted lo asevera con esa lógica tan absoluta y ese enorme sentido común que tiene esta norma? Sí. El problema es este. El artículo 44 de la Constitución es una norma extraordinariamente protectora del derecho a la salud, la más protectora de toda América Latina y mucho más protectora que el derecho internacional de los derechos humanos, que ya tiene unos cuantos años de vigencia. El tema es que en los años 90, finales de los 90 y ya en este siglo, los avances de la ciencia médica empezaron a hacer que aparecieran tratamientos para enfermedades crónicas o terminales muy graves que antes no tenían tratamiento, y esos tratamientos suelen ser extraordinariamente onerosos. Es cierto. Entonces, es ese momento, finales del siglo XX, principio de este siglo, cuando, digamos, la oración final del artículo 44 de la Constitución se despertó y empezó a demandar una respuesta que antes no tenía. El problema que se da básicamente con el artículo 44 es un problema de tipo económico. Se afirma y se dice que bueno, que el Estado no puede hacerse cargo de todos estos tratamientos, que el presupuesto no da, lo cual puede ser cierto o no, porque en realidad no lo sabemos. Yo no conozco ningún estudio que diga, bueno, son tantos los enfermos crónicos y terminales que precisan este tipo de medicamentos. Y seguro que no lo hay, ¿no? Si no, el Ministerio ya lo había manejado. Una vez se dijo que el Ministerio lo estaba haciendo y después no se habló más del tema. Público no hay ninguno. Exacto. Y si hay alguno, seguramente no permite llegar a la conclusión de que el Estado no lo puede pagar, ¿no? Indudablemente lo debe poder pagar. Yo creo que ese es un poco el problema. Es es una norma vieja, pero el problema es razonablemente nuevo. Ahora, no es correcto que esta sea la primera sentencia. Esta es la primera sentencia de la Suprema Corte de Justicia,
Pero los juzgados de primera instancia ya hace unos cuantos años, yo diría más de 10 años, que vienen teniendo una jurisprudencia muy activa y muy protectora del derecho a recibir los tratamientos apropiados. Los tribunales de apelaciones hay distintas visiones, hay algunos matices, pero en primera instancia ya hace muchos años que venimos teniendo sentencias de un extraordinario buen nivel, ¿no? Sentencias de nivel internacional, ¿no? Bien, doctor Rizzo, ¿este fallo es inapelable? Sí, es absolutamente inapelable, tiene efectos exclusivamente para el caso concreto, como pasa en todas las inconstitucionalidades, pero dada la contundencia de los argumentos, parece difícil que vaya a haber cambios en la jurisprudencia. Es cierto que uno de los firmantes en mayoría cesa ahora en las próximas semanas, pero de todas formas 4-1 creo que este criterio va a tender a mantenerse por lo menos por un buen tiempo. Uno de los firmantes cesa y otra de las personas estuvo en discordia. Por eso, esta sentencia salió 4-1. Bien. ¿Cómo queda la falta de unanimidad? ¿No pesa a la hora del derecho? No, para nada. 4-1, la posición de la Corte, en este caso por mayoría, implica que este artículo es inconstitucional. Ahora, esto... No, le quería decir que en el caso de lo que dice el artículo 44 es clarísimo. Está referido tan solo, dice, a los indigentes o carentes de recursos. Es decir, el paciente basta con que alegue que no tiene los recursos para costeárselos como para que entre en vigencia el artículo 44. Ahora, ¿no se puede dar, doctor, como con tantos otros derechos económicos y sociales, el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, que el Estado puede decir, bueno, pero es que objetivamente no tengo forma de costear eventualmente, ¿no?, todos los tratamientos que se presenten? Sí, ese es un argumento que muchas veces lo ha manejado el Ministerio de Salud Pública y se ha manejado políticamente. Lo que usted menciona es un argumento muy inteligente. Desde el punto de vista jurídico no es del todo correcto. Y el tema es que usted habla del derecho al trabajo, del derecho a la vivienda y la asistencia médica. Pero si uno va a la Constitución, esos tres derechos tienen regulaciones y niveles de protección distintos. Por ejemplo, el derecho al trabajo. El derecho al trabajo está protegido por la Constitución. Bien. Pero la Constitución asume que va a haber desempleo. Y tanto lo asume que le dice al Estado que tiene que organizar un sistema de seguros por desempleo. O sea, la Constitución no le dice al Estado, usted tiene que garantizarle un trabajo a cada uno de los habitantes. Tiene que tratar de hacerlo. En materia de vivienda, pese a que se dice frecuentemente lo contrario, pasa lo mismo. La Constitución no dice que el Estado le tenga que entregar una vivienda a cada persona. Tiene que proteger el derecho a gozar de la vivienda de los que ya lo tienen, y el artículo 45 a continuación dice lo que tiene que hacer el Estado. Es proponer y establecer sistemas de financiación, facilitar el acceso al crédito, ayudar a la gente. Vivienda higiénica y económica, facilitando su adquisición. Estaba leyendo, justo lo tenía en la pantalla. Ahí está, pero no es que lo tenga que hacer. Ahora, en la oración final del artículo 54, la protección que da el Estado es total. Si usted no puede pagar por el tratamiento médico que precisa, el Estado se lo tiene que dar gratis. Bien. Y cuidado, es lógico que sea así, porque dentro de las tres situaciones, no tener trabajo, no tener una vivienda digna a la cual acceder y tener una enfermedad crónica o terminal, indudablemente que precisa más protección es el tercero. O sea que hay una lógica interna en la Constitución en el manejo de los distintos derechos. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Doctor Rizzo, usted nos dice que este fallo sirve para este caso. Hemos tenido la oportunidad, lamentablemente, de tener aquí, como en otros espacios periodísticos, numerosas situaciones que ameritaban reclamos de distintas personas que padecían patologías, a veces de manera terminal y a veces simplemente reclamando medicación que les permitía mejorar enormemente su calidad de vida. Por ejemplo, en la posología o en la presentación en la que venía presentado determinado medicamento, droga o sustancia. Hay un tiempo, que es el tiempo que se toma la justicia para responder a cada caso. Ese tiempo puede ir en contra de la demanda de algunas personas y de algunos pacientes. ¿Usted qué lectura hace? ¿Que a raíz de este fallo habrá muchas respuestas que van a ser más ágiles o los medicamentos se van a empezar a hacer circular de manera fluida porque ya esto de alguna manera sienta un precedente?
A ver, la sentencia tiene, en términos jurídicos, efectos para el caso concreto. Es cierto. Pero no podemos perder de vista que las sentencias, en especial cuando son de la Suprema Corte de Justicia, normalmente trascienden el caso concreto. Bien. Porque implica un posicionamiento de un órgano con la máxima autoridad jurisdiccional. Yo creo que esta sentencia va a reforzar la actitud que vienen teniendo los jueces en primera instancia y la mayoría de los tribunales de apelaciones, en el sentido de proteger el derecho a la asistencia médica y que el artículo 44 se haga una realidad. Creo que quienes lo vienen sosteniendo a nivel de Poder Judicial se van a sentir más que respaldados con esta sentencia, y los que tienen algunas dudas o no lo vienen haciendo muy bien seguramente van a tener que revisar con este criterio sus posiciones. O sea, yo creo que dentro del Poder Judicial va a tener un efecto positivo esta sentencia. Si tiene efectos positivos en el Poder Ejecutivo, o más concretamente en el Ministerio de Salud Pública, ¿sí? No puedo saberlo. Me gustaría Bien. pensar que sí, pero no puedo saberlo. Ahora, también el Estado puede cumplir con esta norma proveyendo, por ejemplo, y hay casos que todos conocemos, de una terapéutica que sea más barata que otra, aunque sea más cruenta o aunque exponga al paciente a un riesgo de mortandad superior, y estaría cumpliendo. Es decir, le da la asistencia que necesita, pero habiendo otra terapéutica mejor, pero más cara, le da una de inferior calidad, por decirlo de alguna manera. No, lo que pasa es que el artículo hay que interpretarlo de buena fe. Cuando habla de proporcionar el tratamiento médico apropiado es el que razonablemente es el mejor. Eso se da mucho en los medicamentos originales y en las copias, ¿verdad? Claro. Bueno, ahí viene el tema. Los originales, la diferencia que hay entre los originales y las copias es que los originales están absolutamente testeados en cuanto a sus efectos y a sus seguridades, no tiene efectos colaterales o son limitados, y en cuanto a la seguridad. Las copias no tienen esa garantía y hay una gran diferencia de precio. En mi opinión, lo razonable es que en esos casos lo que prime no es la plata, no es el tema económico, sino los que dan mejor garantía. Los que dan mejor garantía, indudablemente, son los originales. Esto lamentablemente se ha dado, yo he tenido algunos casos en enfermos de esclerosis múltiple. Cierto. En los cuales los medicamentos originales, ellos lo sienten, tienen un efecto que no tienen las copias. Y obviamente ellos reclaman por el original. La copia no es suficiente para cumplir con lo que dice la Constitución. Doctor Martín Rizo, abogado constitucionalista, le agradecemos especialmente el contacto con La Tarde en Casa en virtud de esta información que ha sido noticia en las últimas horas y que, por cierto, parece echar un poquito de luz y sobre todo de sentido común sobre personas y sus familias que padecen enfermedades importantes. Muchas gracias. Con mucho gusto. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Vale la pena decir que el análisis contextual de la norma impugnada, según la argumentación, emerge incuestionablemente que se trata de una norma regresiva y que tiende a limitar los medios, disponibles de prevención, tratamiento y asistencia, contradiciendo de esta forma la norma de rango superior. Vale decir que la sentencia de la Suprema Corte de Justicia fue firmada por los ministros Ricardo Pérez Manrique, Jorge Chediak, Felipe Uní y Jorge Larrieux, firmando en discordancia la señora magistrada, la doctora María Elena Martínez. Vamos a contar con otros temas a lo largo de nuestro programa. Tienen que ver con la salud, tienen que ver con la medicina, pero antes recordarles a ustedes una noticia. ¿Se enteraron que Arredo festeja su cumpleaños? Lo hace presentando la nueva colección Primavera-Verano con promociones increíbles y muchas sorpresas para quienes los visiten. Durante el mes de octubre, en todos los locales y en arredo.com.uy podés encontrar la segunda unidad a mitad de precio en todos los productos. Sí, comprando 2 artículos, el segundo lo llevas a mitad de precio. Y además podés combinar los productos como más quieras. Aprovechá esta oferta para ambientar tu cama, el baño, la cocina y el living. El cumpleaños de Arredo es imperdible. Acércate vos también a festejar. Bueno, recibimos al doctor Luis González, que es uno de los 21 médicos pediatras que renunciaron a la Cooperativa Médica de Florida. Esto significa una
salida importante para los servicios que presta, para la institución, por cuanto constituyen el 95% de los pediatras. Quedaron 3 que además son médicos y que integran, son cooperativistas propiamente. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias a usted. Le digo que estamos con saludos que llegan desde Minas, el señor Ignacio Gadea, que llegan desde San José, nos envía Pina Spadaro, y desde Florida, siéntase cerca, Miriam Rodríguez Jiménez. Muchas gracias. ¿Esto tiene que ver con cuestiones económicas, como se ha dicho, desde la cooperativa? ¿De Comef? Yo estoy acá en representación de los 21 pediatras que hemos presentado la renuncia. Los temas que venimos planteando en este conflicto, anteriormente ya lo habíamos planteado. Nosotros consideramos que había algunos aspectos en lo que tiene que ver con los derechos laborales de los trabajadores que tenían que ser considerados y están planteados en el conflicto y fueron aceptados. Nosotros tenemos el apoyo del Sindicato Médico del Uruguay, tenemos el apoyo del Sindicato Médico de Florida y tenemos el apoyo fundamental de la Sociedad Uruguaya de Pediatría. Nosotros estamos reclamando un cambio en el proceso asistencial. Un cambio en el proceso asistencial de los niños que le dé seguridad y que creemos que eso es lo que está afectando. Aquí el tema económico que se plantea, lo que nosotros venimos planteando, los pediatras hemos planteado hace un tiempo, es que las ventas de servicio de la mutualista deben haber un porcentaje de esa venta de servicio de la mutualista hacia instituciones públicas o privadas que deben ser parte de los honorarios del médico. Los otros reclamos no son estrictamente salariales. Nosotros lo que queremos es independizar el traslado pediátrico de la puerta de emergencia. Actualmente el médico de puerta de emergencia atiende en la puerta de emergencia, hace los llamados a domicilios y hace los traslados. Hace los traslados no solamente de Comef, sino que hace traslados de otras instituciones como el Ministerio de Salud Pública o como otras instituciones privadas que a veces requieren un traslado. ¿Qué quiere decir hacer los traslados? ¿Acompañar a un paciente? Quiere decir que cuando tenemos un paciente, un niño moderadamente grave o grave, ese pediatra sube a la ambulancia especializada en pediatría y se traslada con el niño y su familia al lugar a donde se coordinó el ingreso, sea un CTI, una unidad de cuidado intermedio o a otro hospital. Bien. En ese momento, cuando el pediatra de traslados, que es el mismo pediatra que está en la puerta de emergencia y el mismo que atiende los llamados a domicilio, quedamos sin ese pediatra. Claro, o sea, el pediatra tiene que acompañar a ese niño o ese caso, por decirlo de alguna manera, y la puerta queda acéfala. Ahí no hay pediatría, no hay pediatra. Hay un pediatra que está en la guardia interna del sanatorio, que tiene otras actividades, que es la asistencia de los pacientes que están internados, los partos y la cesárea, y los niños que están en el CERI. Ese pediatra, cuando el pediatra traslado se va, cubre la puerta. Pero pasa que, por ejemplo, puede haber un parto, una cesárea, ¿tá? Entonces se requiere del retén, porque ya el pediatra que está en la guardia interna del sanatorio no puede atender la puerta del sanatorio y obviamente no puede hacer los llamados a domicilio. Por lo tanto, el retén va a hacer los llamados a domicilio o va a ir a la puerta del sanatorio. Pero ¿qué sucede? Lo que sucede es que el retén está haciendo policlínicas a su vez que hace el retén. Por lo tanto, abandona la policlínica en la que usted puede estar con su hijo esperando para salir a hacer una clave 1 a una escuela porque un niño se accidentó, porque no hay en la puerta pediatra. Y eso supone en invierno una emergencia insostenible. Porque en invierno el aumento de la demanda de la consulta y el aumento de la demanda de traslados aumenta al doble o al triple de lo habitual. Doctor, ¿esto ustedes lo han experimentado? ¿Les ha ocurrido que, bueno, de quedarse sin pediatras o que el sistema que tienen de retenes o colapsara? Sí, sí, por supuesto. No, en invierno nos pasa habitualmente. ¿Y qué dicen las autoridades de Comef con respecto a esto que usted les plantea?
Las autoridades dicen que lo que yo tengo entendido es que ellos no pueden tener ese tercer pediatra que nosotros pedimos para hacer los traslados. O sea, nosotros estamos pidiendo que haya una unidad de traslados que sea independiente estrictamente de lo que es la guardia sanatorial. De traslados pediátricos. De traslados pediátricos. Estamos hablando de traslados tendría que estar, ¿qué? ¿Por horario? Y entonces serían turnos de 8 horas y tendrían que ser más de un pediatra. ¿O esa unidad tendría que generarse a demanda cuando la necesidad lo impone y recién ahí entraría a funcionar? No, esa unidad de traslado tiene que estar instalada en la puerta de emergencia del sanatorio, porque esa unidad de traslado va a trasladar. Actualmente los traslados en Florida los hace la mutualista, porque el hospital no tiene unidad de traslado especializado. Entonces, en invierno eso supone que haya meses 31 o 32 traslados en el mes, lo que quiere decir que una vez al día el pediatra se va al traslado y eso quiere decir que por un plazo de 6 a 8 horas ese pediatra no está en la puerta de emergencia. Y eso trae complicaciones que son claras porque la demanda aumenta, entonces los niños van a puerta de emergencia a consultar por las enfermedades del invierno, y las demandas domiciliarias también son mayores porque las familias llaman a su casa para que sean atendidos sus hijos. Eso en invierno trastoca totalmente el funcionamiento. Nosotros también aspiramos, y lo hemos planteado, a que exista en Florida una emergencia pediátrica única. Y aquí le corresponde al Estado responder qué es lo que va a hacer. Hoy, en este momento, nosotros renunciamos, nosotros no tenemos... Ustedes son 21. 21. Cuando dicen nosotros, no es como hablan los políticos nosotros y es él solo. Son 21. Nosotros somos 21 que renunciamos. Nosotros son 21 y quedaron... Y quedaron 3 pediatras que son cooperativistas. Bien, que en ese esquema que usted me acaba de plantear tengo uno en la puerta, otro en el piso y el otro descansando. Porque mañana tiene que estar uno en la puerta, el otro en el piso y... O sea, y están todas las policlínicas de pediatría para... Ah, no, entonces tengo uno en la puerta, otro en el piso, con los niños internados y partos, o sea, con niños que vienen llegando, y el otro que lo tengo en la policlínica. Bueno, le voy a contar una realidad local. Dígame la realidad. Local. Una de esas pediatras está de licencia hasta el 20 de octubre. Tengo 2. La otra pediatra es médico rural de Chamizo, o sea que le va a quedar una. Vamos a ir a una pausa y usted nos explica cómo queda esta situación. Porque realmente si nosotros somos 21 y si de los que quedaron 3 me queda uno solo, estamos muy preocupados por la situación y seguramente ustedes pensaron mucho antes de tomar esta medida. Con este panorama volvemos y déjeme ir a la tanda diciendo que lo saluda María Esilda Alvarenga Noria. Un saludo al doctor Luis González y dice, excelente profesional, atiende a mis hijos y agrega, médico de vocación. Volvemos en instantes. Raid, rápida acción para mamás exigentes. SC Johnson,